Muy bien, pongo la grabación. Luego Recording yo in les voy a progress. compartir el enlace para que puedan ver el vídeo en el aula virtual, ¿de acuerdo? Así todos van a tener acceso a la grabación de la clase. Bien, vamos a empezar con la unidad de alcanos. Como les había dicho ya, la unidad 1 va a ser el tema de alcanos, ¿no? Voy a compartir la pantalla con la presentación. Ustedes en Orgánica 1 no han visto alcanos, ¿no es cierto? ¿O algún estudiante ha visto con su profesor? ¿Avanzaron? No, ¿verdad? No, licenciado. No, ok. En el Gracias. colegio, sí. Bien, No sé si es lo mismo, pero a ver quién habló, deme su nombre. José Milton Poiqui. José Emil, bien. Aquí ahora le vamos a preguntar hasta que no conteste. Vamos a ver. No sé si es lo mismo, pero doctor. No, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Me alegra que hayan avanzado en el colegio. Es lo mismo, ¿ya? Y dicen en la provincia no avanzan esas cosas. No hablen mal de la Retrasado. provincia, yo soy de provincia. Yo ¿Ya? también. Yo Sí, vivo en doctor, la provincia, porque la comunidad, pues. no avancé porque no pasé clase toda la promoción. ¿Y qué hacía ver usted aparte de estar encerrado? O sea, buscaba cómo poder aprender porque mis docentes eran de acá de Santa Cruz y como yo soy de Ya, provincia y no había acceso a internet. pucha. Es Así que complicado pasamos eso. directo nomás, ¿De qué parte es usted? ¿De qué provincia? de la provincia de Velasco. Ay, voy a Eh, colocar. yo he avanzado al Canos, pero o sea, no a profundidad como lo vamos a avanzar creo ahorita, y solamente una parte más, o sea, ¿Qué solamente vieron de alcance? Nomenclatura, ya. nomenclatura. Pero de todas formas, todos han tenido que ver nomenclatura en Orgánica 1, ¿de acuerdo? Y en Orgánica 1 han tenido que ver la nomenclatura de todas las funciones, no solamente de alcance. Aquí les voy a dar un poquito de nomenclatura a manera de repaso, ¿no? Porque se supone que ya lo han visto en Orgánica 1. Bien, la unidad es alcanos y cicloalcanos. A ver, ¿qué son los alcanos? ¿Qué son? ¿Estamos saturados? Ya, son saturados. ¿Qué quiere decir saturado? Que está en un... Que tienen sus 4 moléculas de en un carbono estado... o de hidrógeno, No, perdón. sus 4 sustituyentes, ¿no es cierto? No, no de hidrógeno, porque puede no ser de hidrógeno, pueden estar las cadenas, de hecho, ¿no? Pero tiene los 4 sustituyentes, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Eso es lo que se entiende realmente. Entonces, por eso son saturados y los alcanos son saturados. A los alcanos se los conoce también con el nombre de parafinas, por si acaso. Vean lo que dice ahí en la introducción. Un alcano es un hidrocarburo que solo contiene enlaces sencillos. Si solo contiene enlaces sencillos, así como se puede ver en la figura, tenemos un modelo de bolas y palitos. ¿Cuál es la hibridación del carbono? Aquí véanlo en la figura. Las bolitas negras son carbonos. ¿Cuál es la hibridación del carbono en los alcanos? SP. A ver, otra respuesta. ¿Hay por ahí otra respuesta diferente o están de acuerdo que es SP? SP3 creo que es, doctor. SP3, exacto, SP3. Y si es SP3, los ángulos de enlace, ¿cuántos son? 109. 9.5. Eso, 109,5 grados, ¿no? Y la forma geométrica de cada uno de esos carbonos. Tetraédrica.
Tetraédrico. Así pueden ver ustedes el tetraedro aquí, ¿no es cierto? Eso es un tetraedro, miren. Eso es un tetraedro. ¿Ya? Pueden verlo el tetraedro en cada una de esas bolitas negras. Entonces, y el tipo de enlace que llegan a formar este enlace carbono-carbono, ¿es enlace sigma o es enlace pi? Enlace sigma. Enlace sigma. Y el enlace sigma, ¿qué características tiene? ¿Es un enlace muy estable o es inestable, muy reactivo? ¿Cómo es este enlace sigma? Creo que es un enlace muy estable. Muy estable, exacto. Es un enlace muy, pero muy estable, ¿de acuerdo? Y muy fuerte, además. Vean lo que dice acá. Dice, estos constituyen la clase más simple y menos reactiva de los compuestos orgánicos porque solo contienen carbono e hidrógeno y no tienen grupos funcionales reactivos. Pero no solo por eso, sino por ese enlace sigma que tienen, ¿ya? Tienen únicamente enlaces sigma. Por eso es que son poco reactivos, ¿ya? Aunque toman parte en reacciones de la industria petroquímica, la petroquímica, hay la petroquímica básica, por ejemplo, que es la que se hace en la refinería, cuando se hacen modificaciones en las cadenas para tener una mejor gasolina, eso es petroquímica básica. Como tenemos petroquímica también, por ejemplo, el proceso Fischer-Tropsch, tenemos petroquímica como la de la planta de urea, etcétera, ¿no? Entonces, pero estas reacciones o estos compuestos toman parte, como dice aquí, en reacciones de la industria petroquímica. Por ejemplo, la urea, ¿a partir de qué la obtienen? La obtenemos aquí en la industria que hay en Chimoré. ¿Qué se utiliza para obtener urea? El carbono, nitrógeno, No. hidrógeno. Ya, eso es lo que forma la urea, pero como materia prima en la industria, ¿qué están utilizando? ¿El ácido úrico? No, ¿El abono? no, la urea la utilizan como abono. Lo hacen a partir del gas natural, a partir del metano del gas natural, ¿ya? Ese gas natural lo pasan por un reformador catalítico, que es una unidad grande que se lleva aproximadamente el 60% del costo de la planta de producción de urea, que está por el orden de 1.200 millones de dólares, fíjense, se la lleva el reformador. Y esa es la conversión del metano en monóxido de carbono más hidrógeno, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, toma parte de reacciones en la industria petroquímica. Por ejemplo, esa industria de la cual se ha hablado, ¿no? La planta de urea, ¿ya? Y combustión, dice, a altas temperaturas. Cuando yo enciendo el mechero, cuando enciendo la cocina, ¿qué estoy haciendo? Una reacción de combustión. Cuando yo enciendo el auto, estoy haciendo una reacción de combustión. ¿De quién? De los componentes de la gasolina, que son hidrocarburos, que son alcanos, ¿ya? Entonces, como pueden ver ustedes, esa es sin duda la reacción, no la más importante, pero en la cual más a menudo toma parte los alcanos, ¿ya? La combustión, porque los usamos como combustibles. Son mucho menos reactivos, dice, estos, ¿ya? En la mayor parte de las condiciones, a diferencia de alquenos y de alquinos que sí pueden reaccionar y que son hidrocarburos, ¿ya? También igual que estos. Esta palabra hidrocarburo quiere decir que solo contiene hidrógenos y carbonos, ¿ya? Entonces, esos son los alcanos, realmente. También se los llama parafines. Me voy a salir de aquí y les voy a poner la pantalla con la nomenclatura, ¿ya? Repasaremos un poquito de nomenclatura. Aquí lo tengo. Anótense esto que ven aquí en esa esquinita donde está el cursor, que es el nombre del software que yo utilizo para hacer edición molecular, ¿ya? De esa manera no van a estar ustedes haciendo copy-paste de páginas web, ¿no? Sino que lo van a tener
tienen que aprender a utilizar ustedes este software para poder dibujar sus moléculas, ¿no? Sus estructuras, no sus moléculas. Bien. El nombre correcto, lo que usted utiliza, doctor, es el que está con rojo, ¿verdad? No, son los dos, a eso vamos. Fíjense ustedes que la nomenclatura en química orgánica, al igual que en la inorgánica, hay actualmente una nomenclatura sistemática y que se va actualizando cada vez, ¿ya? Que es la nomenclatura que le llamamos IUPAC, ¿no? En realidad no se debe llamar así, es simplemente una nomenclatura sistemática. La IUPAC es una organización, es una institución que significa ese acrónimo, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, la IUPAC es una institución que de alguna manera ordena la química, no solamente la química orgánica, toda la química, ¿ya? Nos aprueba un comité de la IUPAC todas las propuestas que hay de modificaciones, por ejemplo, a la nomenclatura. Pero la IUPAC no solamente se hace cargo de la nomenclatura, sino que hay muchísimas cosas, ¿no? De las especialidades de la química. Yo he tenido la suerte de participar en congresos de la IUPAC fuera, en Europa, y específicamente de un tema, de polímeros, por ejemplo, que es en lo que yo asistí, ¿no? Pero no es solo nomenclatura la IUPAC, repito. Cuando se sintetiza, se obtiene un nuevo producto, ¿dónde tiene que ir a registrarse todo eso? La IUPAC tiene que avalarlo, ¿ya? Entonces, veamos. Hay nombres comunes, como en todo. ¿Qué quiere decir nombre común? Que se ha utilizado desde antes, desde hace mucho tiempo, desde que se tenían los primeros visos de nomenclatura, antes de la sistematización en la IUPAC. Y que esos nombres, en muchos casos, están tan arraigados que además son nombres comerciales y son más conocidos los compuestos por esos nombres que por sus nombres sistemáticos, ¿ya? Aquí yo los he escrito, los nombres comunes, con rojo. Esos nombres que ven con rojo son los nombres comunes. Los 4 primeros se llaman igual, tanto como nombre común y como sistemático. Metano, etano, propano y butano. Solo que el butano, vean que dice aquí el con rojo, N-butano. Esa N quiere decir normal, que la cadena no tiene ramificaciones, quiere decir, ¿ya? Normal butano. Luego tenemos isobutano. Vean que el isobutano es una estructura, las estructuras iso son estructuras lineales, pero que en el segundo carbono tienen un grupo metilo, ¿ya? Metilo solamente. Por eso este es isobutano. N-pentano, sin ramificaciones. Isopentano, fíjense, en el segundo carbono está el grupo metilo, ¿ya? El neopentano, iso y neo se escriben juntos. El neopentano, pueden verlo, que en el segundo carbono tiene 1, 2 grupos metilo en el neopentano, ¿ya? N-hexano o normal hexano, una cadena sin ramificaciones. Isohexano, segundo carbono, un grupo metilo. Neohexano, segundo carbono, 2 grupos metilo, ¿ya? Y en el hexano únicamente encontrarán esta estructura que se llama mesohexano. La voy a poner ahorita para que la vean. Mesohexano. Aquí la tienen. En el segundo y en el tercer carbono tiene un grupo metilo. Pero ese mesohexano es el único compuesto con ese nombre meso que van a encontrar en alcanos. Si alguna vez ven un mesooctano, mesoheptano, no es correcto, ¿ya? Solo existe el mesohexano. Los otros no se le da ese nombre meso. N-heptano. Ahora bien, la nomenclatura IUPAC. Ay, señor. La nomenclatura IUPAC, que le llamamos IUPAC la sistemática, ¿ya?
Nos dice, se debe primero seleccionar una cadena principal. Pregunto, ¿cuál es la cadena principal? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se elige la cadena principal? ¿Quién recuerda? La cadena más El larga. que tiene más carbono. Claro, el que tiene más carbono. Perfecto. carbono. ¿Y si hay más de una que tiene la misma cantidad de carbonos? ¿Cuál es la principal? Primero la primera Que ramificación. tiene más ramificaciones. Se empieza por la La que tenga Ya. la ramificación más próxima. No. Hace ratito, la segunda persona que habló, que dijo la que tenga más ramificaciones. ¿Ya? Estoy escogiendo la cadena principal, no estoy enumerando. Entonces, cuando las estoy escogiendo, si hay más de una cadena que pueden ser principal, entonces la que tenga más ramificaciones será la cadena principal. ¿Ya? Una vez que ya tengo la cadena principal, ahora ya debo asignarle números localizadores. ¿Cómo le asigno esos números? Hace rato me dijeron el extremo más próximo, ¿no es cierto?, al primer sustituyente. Y es correcto, ¿ya? Hay que ver que los sustituyentes caigan en números bajos. Por eso es por el extremo más próximo. ¿De acuerdo? Y luego ya a la hora de escribir los nombres, escribirlos guardando el orden alfabético. Por ejemplo, este isopentano es el 2-metilbutano. 2-metilbutano. 2,2-dimetilpropano. ¿De acuerdo? Hexano. Carbono 2 por este lado. 2-metilpentano. 2,2-dimetil, porque en el carbono 2 tenemos dos grupos metilo. 2,2-dimetilbutano. ¿Ya? 2,3-dimetilbutano. Ahora les voy a pedir a ustedes que ahí, ya se los puse enumerados. Asígnenle los nombres a estos dos. Ya yo se los enumeré, pero verifiquen que los números son correctos, ¿ya? Para asignar el nombre. A ver, tómense un par de minutos y háganlos. A los dos. Luego verificamos, ¿ya? Doctor, no sé si está bien, pero yo pienso que es 2,4 dimetil, 3 etil octano. Y el otro sería 2,6-dimetil, 3,5 dietiloctano. Sería por orden alfabético.
Sería Sería el 3,5 dietil, dietil 2,6 dimetil dimetiloctano. octano, sí. El otro sería 3 etil, 2,4 dimetiloctano. A ver cómo les ha ido. Doctor, el primero sería 3 etil, 2,4 dimetiloctano. El segundo sería 3,5 dietil, 2,6 Ya. dimetiloctano. Ujú. A ver, me decía 3 etil 2,4 dimetil octano. Perfecto. ¿Y el otro? 3,5 dietil, 2,6 dimetiloctano. Ya, está bien. Vean ustedes lo siguiente. Teníamos la posibilidad de que esta, desde aquí, de donde estoy moviendo el cursor, hasta aquí, sea la cadena principal, porque también tiene 8. Pero seleccioné esta. ¿Por qué seleccioné esta como cadena principal? Tiene más ramificaciones. Exacto, porque tiene más ramificaciones, por eso, ¿ya? Si es que Y le haya nombrado la otra recta, podíamos en el tercero podía ser un iso. un isopropil, ¿no? Está bien, caramba, capaz de eximirlo. Estamos empezando, ¿no? Está bien. Pero vamos a ponerlos a prueba. Aquí tienen estos dos. ¿De acuerdo? A ver, los nombres que dio su compañero, que están correctos, están escritos aquí. Y vean ustedes que yo he puesto con negrilla y subrayado el orden alfabético, ¿no es cierto? Aquí dice etil, la E, y aquí dice dimetil, pero no tomo en cuenta la D, porque me está diciendo que hay repetición, ¿ya? Multiplicidad, no repetición, ¿no? Por eso tomo en cuenta la M, ¿de acuerdo? Y por eso va el nombre así, 3-etil, 2,4 dimetil octano. A ver si en un examen alguien no se olvida de lo del orden alfabético, pero pone bien los números, yo no le voy a poner mal, ¿ya? El orden alfabético en realidad es una recomendación de la Chemical Abstract, que es una revista de química, y que la UPAC la ha adoptado simplemente, ¿ya? Ahora, cópienlo en un papel y pónganle su nombre. Cópienlo en un papel y pónganle su nombre, ¿ya? Luego lo verificamos y se los explico para los que no puedan entenderlo. Traten de hacerlo si ustedes. Ya yo puse los números, además, así que traten de hacerlo, ¿ya?
¿No, dónde, papá? ¿Tienes agua? Power, ¿crees? Power. Compañera, su micrófono, por favor. A ver. ¡Ya! Fabiola, tu micrófono. A ver, ¿están poniendo los nombres? ¿Terminó alguien? Estoy sufriendo. No sufra mucho. No cuesta nada. A ver. Segunda etapa de sufrimiento. Doctor. Veamos, la cadena principal primero. ¿Está bien? ¿Es la más larga esa o hay otra más larga? Creo que esa es la más larga, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no? ¿Está bien por donde he empezado a enumerar, donde está el 1? ¿O debería haber empezado por la izquierda? Está bien, de comer. Está bien, doctor. Ya, porque aquí queda en el cuarto, queda el primer, perdón, en el tercero queda el primer sustituyente y en cambio acá, si empezara por este lado, 1, 2, 3, 4, en el 5, ¿no? Bien. Ahora bien, fíjense que yo les he remarcado las cadenas primarias. Una cadena primaria es aquella que se une directamente a la principal, ¿ya? Y las que se unen a la primaria se llaman cadenas secundarias, ¿vale? Ahora, veamos el nombre para eso. Si se dan ustedes cuenta, el sustituyente del 8 y del 9 son idénticos, ¿sí, verdad? Son lo mismo, ¿no? El del 8 y del 9, ¿ya? Son idénticos. Esto y esto son igualitos, es lo mismo. El del 4, fíjense, es siempre en la cadena primaria hay el que se une a la cadena principal, es el carbono 1. Y luego contamos 2, si hubiese más, 3, ¿no? Y las que se unen ahí a la primaria, ya sea aquí o ya sea aquí, en este caso aquí al 1, se llaman cadenas secundarias, ¿de acuerdo? Hay un tipo de nomenclatura actual que se está introduciendo y que la IUPAC la está aceptando. Todavía no la ha aprobado, pero la está aceptando. De hecho, se utiliza, ¿ya? Que nombran de otra manera. Por ejemplo, aquí sería todo esto una cadena primaria de 3 carbonos, pero en nuestro caso, y esto es la IUPAC, como está aprobada actualmente, la cadena primaria tiene 2 carbonos. Entonces, esta cadena o este sustituyente que está encerrado acá se llama 4 porque está en el carbono 4, guión, entre paréntesis, porque tiene cadena secundaria. 1,1-dimetil. 1,1-dimetil. Y la cadena primaria tiene 2 carbonos, etil. Entonces, 1,1-dimetiletil. ¿De acuerdo? 4-1,1-dimetiletil. ¿Alguien tiene dudas de esto?
Carbono 1, carbono 2 en la primaria. Y estos dos sustituyentes, aquí hay un metilo y aquí hay otro, están en el carbono 1. Por eso el 1,1 dimetiletil. Y algunos me dirán, ¿y por qué está subrayada la D? Si hace rato nos dijo que no acá. Claro, no cuando se está repitiendo la cadena primaria. Pero aquí, todo esto es el nombre de la cadena primaria. Todo eso es el nombre, por lo tanto cuenta la D, ¿ya? De todo esto, que luego vamos a ver que podemos simplificar mucho poniendo un nombre común. Pero este es el nombre de esto. Ahora, ¿hay grupo metilo aquí? No hay otro grupo metilo en otro lado. En la cadena principal no hay ninguna primaria que tenga metilo. Por eso este metil. Pero este de aquí es el interesante. Miren. Bis, dice. Bis. Cuando un grupo complejo, así como este, ya grande y complejo, se repite y está dos veces, se emplea bis, no di, bis. Cuando está tres veces repetido, tris. Cuando está cuatro veces, tetraquis, con K, tetraquis. 5 veces, pentaquis, con K. Viene del griego. A ver su micrófono, por favor. Maricruz, por favor, tu micrófono. Es que ni siquiera está en clase. Ella la voy a sacar. De esa manera no nos va a estorbar. Del tercero, disculpe doctor, sería tris, Ya, ¿no? lo tengo ya. La voy a sacar a esta niña primero. Ya está. Listo. Perdone, del tercero me decía. ¿De cuál? ¿De este? Si tuviera tres iguales, sería tris, ¿no? Tri. No, es que este es un grupo pequeñito. Di, tri, tetra. Pero cuando es un grupo complejo como este, que lleva inclusive cadena secundaria, ahí bis, tris, tetraquis, pentaquis. ¿Ya? Del griego. Entonces, por eso es el bis, por este grupo grande que hay. ¿Cómo se llama este grupo grande? Vean ustedes que aquí hay una cadena de 3. Por eso el propil, la cadena primaria. Pero en el carbono 1 y en el carbono 2 tiene 2 grupos metilo. Por eso el dimetil. Entonces, lo que está en el 8, así como lo que está en el 9, por eso está 8, 9, se llaman 1,2 dimetil propil. ¿Ya? 1,2 dimetil propil. Y va el bis porque se está repitiendo 2 veces ese mismo grupo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, 1,2 etil. Y tiene, me parece que, ya, está bien. Este es el grupo etilo, la cadena primaria, decía, no lo he escrito, pero sí está. 1,2, o podría ser 1,2, da igual, ¿ya? Y tiene a este grupito metilo unido en el carbono 1. Por eso dice en el carbono 5, 1-metiletil, ¿ya? ¿Y por qué lo estoy nombrando después? La M es la que tomo en cuenta en ambos casos. ¿Y por qué lo nombro primero a este y después a este? Porque este está primero, está en el carbono 3, mientras que este otro está en el carbono 5. Simplemente por eso, ¿ya? Una vez nombradas las cadenas primarias o grupos sustituyentes, escribo el nombre de la cadena principal. Como tiene 13 carbonos, tridecano, ¿ya? Ahora, les decía que podemos emplear nombres comunes en los grupos sustituyentes. Por ejemplo, el que está en el carbono 4, todo este grupo, se llama terbutil. Ter, de terciario, ¿ya? Viene con una T solamente o se escribe terca, cualquiera de las dos, ¿ya? Pero en cursiva, ¿de acuerdo? Butil. Como va separado por un guión, no se toma en cuenta la T para el orden alfabético, se toma en cuenta la B, terbutil. Así como el del 5, hace rato
uno hizo la observación, isopropil. Todo este grupo se llama isopropil. Cuando tiene dos carbonos, ¿ya? Y se une por el de al medio, entonces isopropil. ¿De acuerdo? Hay, les decía, actualmente una nomenclatura que se está introduciendo mucho, una variación a esta, donde en vez de que este sea el carbono 1 y este el 2, y decir que se trata del metiletil, la nombra toda la cadena. Y dice propan-2-il, o sea, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Como si fuese un propano o un propanil en todo caso. Y 2 porque sería 1, 2 y se estaría uniendo a la principal por el carbono 2. O sea que este isopropil o metiletil, como lo tenemos aquí, también se podría llamar propan-2-il. ¿Ya? También se podría llamar propan-2-il. Así como este de aquí se podría llamar 2-metil-propan-2-il. ¿Ya? Y es IUPAC. ¿Me entienden? Es IUPAC. Lo voy a escribir para que lo puedan ver ahí. Este grupito, el que está aquí, decimos 5 guión, el del 5, propan guión 2 guión il. ¿Ven? Otro nombre para esa cadena primaria. Y para este primero que nombré aquí, decimos 4 guión 2 metil propan guión 2 guión il. ¿Se ubican? En vez de llamarle dimetiletil, como está aquí, podríamos llamarle 2-metil propan 2-il. Y sigue siendo IUPAC. ¿Ya? De hecho, este software utiliza esta forma de nombrar, la que está aquí. ¿El otro lo hicieron o no? Doctor, una pregunta antes que se salte el otro ejercicio. Ya, diga. No, esa parte me trabé donde dice butil 8,9 bis. ¿Cuál es el que se repite en la cadena? El que está encerrado con, lo que está encerrado con verde, fíjese que lo de abajo, este que está en el 9 y el que está en el 8 es lo mismo. ¿No le parece? Que es lo mismo. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en el 2 y en el 1 tiene el grupo metilo. Solo que uno está hacia arriba y el otro hacia abajo. ¿No? El orden no varía, pero entonces. No hay variación. Ahí si se fija es el mismo compuesto. No, compuesto es el mismo grupo. No varía nada. Gracias. Gracias, Es doctor. idéntico. Ya, lo que pasa es que uno está escrito hacia abajo y el otro hacia arriba, ¿no? Porque así le tocó. ¿Ya? A ver, el otro, pónganle el nombre. ¿Alguien se lo ha puesto? Está aquí el nombre ya puesto. Pero verifiquen, intenten y ahí lo tienen para poder ustedes corregir. ¿De acuerdo? Doctor, en el 4, o sea, no sería lo mismo. Ah, perdón, me equivoqué. Es que lo vi la misma figura como en el otro para nombrarlo en bis. Ah, ya. No, aquí no hay ninguno bis, le cuento. No hay ninguno que se repita. Este es... Ah, ya, este de aquí. Lo que pasa es que como es un nombre sencillo, no hay problema, ¿eh? Fíjese que es un nombre, es una estructura más sencilla, ¿no? Es el isobutil. El del 4 está bien lo que usted dice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Tiene 4 carbonos. Este es el isobutil y este es el isobutil que está aquí. Pero no. A ver un ratito. Pasa que empezó No, ya. Sí, cadena, la cadena sí, larga. nada que ver. Sí, tiene toda la razón. Gracias por corregirme. Está bien. Como está bien. Esto no es un sustituyente. La cadena no es desde aquí, sino que es desde aquí. ¿Ya? Está bien. No hay ninguno para bis. A ver, vayan haciéndolo ese. ¿Ya están empezando a recordar nomenclatura o no? Un poco, Sí, pero de bueno. sufrimiento. ¿Poco? A ver, pónganle, comparen y cualquier cosita me lo dicen. Ya estaré aquí.
Me voy a matar.
Me estoy muriendo, doctor. Hagamos la suicidación. En el 8 y en el carbono 9, la ramificación. Son diferentes. Yo igual dije que eran las mismas, pero son iguales. O sea, son diferentes. En el En la- 5, En el 5 es metilpropil, creo. No, Sí. metiletil, pero metiletil. Etil. En sí. el 2 me hace trabar. ¿Por qué sale el 2 del metilpropil en la ramificación, en la cadena 9? Sí, eso, doctor. Ya, aquí en el 9, fíjense, siempre, esta es la ramificación, se las he remarcado en un cuadro verde, ¿no ve? Entonces, ¿se ve el cuadrito? Sí, ¿no? Sí, Bueno, sí. algunos están con celular y no lo distinguen seguro. Pero todo esto es la ramificación. Se ve. Y ya, gracias. Y el carbono 1 es el que se une a la principal, ¿de acuerdo? Y de ahí escojo lo más largo, 1, 2 y 3, o puede ser 1, 2 y 3, da igual, ¿ya? Pero la principal es, la primaria es esta. 1, 2, 3. Y en el carbono 2 de la primaria hay un grupo metilo, ¿de acuerdo? Ese grupo es un grupo metilo, un CH3. De ahí, 2, porque está en el carbono 2, metilpropil. 2 metilpropil porque tiene 3 la primaria, ¿ya? Y como se une en el carbono 9, por eso es el 9 que va por delante, ¿ya? ¿Se entendió? Y si no tuviera metil, sería solamente el propil, ¿no? Sería solamente propil. O un metiletil. No. Si no tuviera este grupo metilo, sería simplemente propil. ¿De acuerdo? Porque imagínense que no hay esto. Entonces, 1, 2, 3. Propil. Nada más sería. Y ya no es necesario escribir entre paréntesis. Ya iría 9 propil. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si no lo tuviese, 9 propil. La S de abajo es CERC. Sec de secundario. ¿Dónde está? Esto, ¿no? Sec butil. Está aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos en total, ¿no es cierto? Y se une por un carbono secundario. Ahí donde he puesto la flecha, la puntita. ¿Y por qué es secundario? Porque se une a 1, a 2 carbonos. Me olvido de todo esto, solamente todo este grupo. El carbono, aquel que se une a 2 carbonos, es secundario. Así como acá este era ter. ¿Por qué? Porque este carbono, donde se da la unión, se une a 1, a 2, a 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos N cuando es normal, sin ramificación, sec cuando se une aquí, y ter cuando se une como acá, ¿ya? Por un carbono terciario. Y luego tenemos los iso, como este y como este, ¿ya? Y siempre manteniendo el orden alfabético, ¿no? Doctor, yo lo hallo más fácil nombrar como 8 secbutil, 4 etil, 5 isopropil, 9 isobutil, 2,12 dimetil tetradecano. Sí, para mí también. No, Pero, para mí también, pero lo tienen que tener aquí. La estructura del secbutil, la estructura del isopropil, la estructura del terbutil, etcétera, ¿no? Con el tiempo se darán cuenta que es como dice su compañero, que esta es la forma más fácil. Pero siendo bien ortodoxo, es decir, bien respetuoso con las reglas de la IUPAC, es esta. Pero ambos son IUPAC. Lo único que me falta perfeccionar es sobre iso y ter. Iso y ya. Eso hay que reconocer bien y ya luego lo va a perfeccionar. ¿Ya? Con la práctica hay que hacer muchos ejercicios. Les voy a dar uno de nomenclatura de esto. ¿Ya? Por favor. Ojo que Por favor, doctor. Esta es nomenclatura, vamos a ver, solamente de los N-alcanos. Bueno, aquí teníamos unos para mostrarles. No tengo de ciclos. Les iba a poner ciclos. Otro día les voy a repasar los cicloalcanos, ¿de acuerdo? No recuerdo el archivo, pero ya lo he hecho.
ciclos y biciclos. Bien. Entonces, eso es en cuanto a nomenclatura. Ahora veamos un poquito de propiedades físicas. Estoy aquí. De alcanos. Fíjense que se los estoy dando a ustedes. Antes no lo di, eso de nomenclatura, porque asumo yo siempre de que ya la saben porque llevan orgánica 1. ¿Ya? Hablemos de las propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, y no solamente de alcanos, sino en general, ¿ya? De los compuestos orgánicos, nos referimos a punto de fusión, puntos de ebullición, solubilidad y densidad principalmente. A esas propiedades físicas se les llama también propiedades físicas macroscópicas, ¿de acuerdo? Nos referimos a esas, ¿ya? Ahora, los puntos de fusión, al igual que los puntos de ebullición, aumentan con el peso molecular. Es decir, mientras más carbonos tenga, mayor será su punto de fusión y mayor será su punto de ebullición. ¿De acuerdo? Aumentan con el peso molecular. Pero, además, hay otro detalle. El punto de ebullición, cuando se trata de isómeros, fíjense, el iso, el neo, ¿ya? Son isómeros. Isopentano con neopentano y con pentano son isómeros. Entonces, a mayor ramificación, mayor cantidad de ramificaciones, menor punto de ebullición. Pueden ver aquí, pentano, punto de ebullición, 36 grados. Isopentano, 28, menor, ¿no es cierto? Neopentano, 9,5, ¿de acuerdo? O sea, menor todavía, mientras más ramificado sea. Ojo, estoy comparando entre isómeros, nada más, ¿ya? Entre isómeros. Entonces, mientras más ramificado sea, menor su punto de ebullición. Eso se debe a que a mayor cantidad de ramificaciones, la molécula tiene menor área de superficie. Y como tiene menor área de superficie, va a tener menor fuerza de Van der Waals. ¿De acuerdo? O sea, las fuerzas de Van der Waals van a ser menores porque esas siempre son proporcionales a su superficie. Y claro, en los hidrocarburos, en todos los hidrocarburos, en todos, alcanos, alquenos, alquinos, alifáticos, alicíclicos y cíclicos, en todos ellos las únicas fuerzas que existen de atracción molecular son las fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Bien. Pero, ¿qué pasa con los puntos de fusión? Dependerá eso de la forma, principalmente, de la forma geométrica que tenga la molécula, de su simetría molecular. Por ejemplo, el pentano, miren, menos 130. El pentano. El isopentano, menos 160. Más bajo todavía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque más asimétrico aún. Sin embargo, el neopentano, menos 17. Estamos hablando de que tiene más de 100 grados de diferencia de puntos de fusión por encima de los otros. ¿Y eso a qué se debe? A que el neopentano es una molécula más esférica. Como es más esférica, se acomoda mejor en el retículo cristalino, ¿ya? En la red cristalina. Y por lo tanto, necesitamos darle más energía para pasar del estado sólido al estado líquido, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, y todo eso lo estudiaron en la unidad 1 de Química Orgánica 1, ¿ya? Todos los fundamentos de la relación entre la estructura química y las propiedades. Ahora bien, en cuanto a la densidad, los alcanos, igual los alquenos, igual los alquinos, veremos que es así, son menos densos que el agua, tendiendo asintóticamente la densidad a más o menos 0,80, ¿ya? O sea, cuando son más grandes, por ejemplo, una molécula, yo qué sé, de una parafina de 16, de 20 carbonos, de esas que ya están en el alquitrán, pues mientras más grande, no importa, la densidad sigue siendo menor que la del agua, ¿ya?
Y en cuanto a la solubilidad, ¿qué me dicen ustedes de la solubilidad? ¿Son solubles o son insolubles en agua? ¿Ah? Insoluble. Insolubles. Todo hidrocarburo, todos son insolubles en agua. De hecho, algunos de ellos se los utiliza como disolvente, ¿ah? Como disolvente apolar, ¿no? Para extraer sustancias o compuestos apolares. Bien, este es un ejercicio que ustedes van a hacer después, cuando tengan su tiempo y vean las diapositivas, ¿ya? Y van a pasar si es ¿cuál va a ser el orden? Siguiendo este criterio que he mencionado, ¿ya? Bueno, les voy a pedir para la siguiente clase, porque vamos a entrar a eso ya, que ustedes puedan hacer un resumen, no para presentar, sino para tenerlo en su cuaderno, ¿ya? Puedan hacer un resumen de el petróleo, por ejemplo. El petróleo, ¿qué es el petróleo? ¿Cuáles son sus componentes del petróleo? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre un petróleo nuestro, por ejemplo? Ojo, Bolivia no produce petróleo, produce un condensado de gas natural, pero le llamamos petróleo, porque somos hechos los tipos los bolivianos, ¿no? Y no es petróleo. En el mercado internacional no se le llama petróleo, sino que se le llama Bolivian Blend, que quiere decir condensado boliviano, mezcla de condensado boliviano, ¿ya? Pero, ¿cuáles son los componentes del petróleo? ¿Será igual un petróleo como el que nosotros sacamos aquí del pozo a un petróleo venezolano, a un petróleo de México, a un petróleo de Arabia? ¿De acuerdo? Esto quiero que ustedes me investiguen para que hablemos sobre eso, ¿ya? Porque la próxima clase vamos a hablar de la obtención de alcanos. Y vamos a ver que, aunque pareciera que en bioquímica no tiene mucha incidencia el tema de hidrocarburos en general, vamos a ver que para todo lo que es la química orgánica, más allá de que nos dediquemos a la bioquímica, a la biotecnología, a la química pura, no importa. La importancia de los hidrocarburos es tan grande porque de ahí salen los demás compuestos. Obtengo las demás funciones, los alcoholes, aldehídos, ¿no? Un montón, los fenoles, etcétera, los obtengo a partir de estos compuestos, por modificaciones, obviamente, ¿no? Por reacciones químicas. Lo vamos a dejar aquí por ahora, ¿ya? Yo les voy a subir al aula virtual una tarea de nomenclatura para que vayan ejercitando nomenclatura de alcanos y ustedes ya van a ir con fecha de entrega, pero las preguntas las pueden hacer en el WhatsApp o en el mismo aula virtual, ¿ya? Lo vamos a dejar aquí ahora, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Record